Buenos días, queridos amigos y amigas. Retomamos en este día martes 29 de julio nuestro estudio bíblico. Continuamos con el libro de los Proverbios de Salomón. El día de hoy con un capítulo bien interesante, capítulo 20, con unos planteamientos extraordinarios. Básicamente es un texto que aborda tres conceptos claramente definidos, combinados unos con otros. Pero es absolutamente claro el planteamiento de tres temáticas dentro de este capítulo 20 del libro de los Proverbios de Salomón. Uno de los puntos más claros que define uno de estos tres puntos es el planteamiento de un adecuado comportamiento por parte de un hijo de Dios. Eso queda allí claramente establecido. ¿Cuál es el debido proceso, la debida forma de comportarse de un hijo de Dios? El segundo elemento que se ve aquí claramente en este capítulo 20 es exaltar de una manera contundente la soberanía de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es esa omnipotencia de Dios? Esa grandeza que caracteriza a Dios. Y el tercer elemento que vamos a ver allí en el desarrollo de este capítulo 20 del libro de los Proverbios es básicamente la consecuencia de uno y otro. Es decir, la consecuencia de obrar conforme deben obrar los hijos de Dios y la omnipotencia de Dios. Se combinan estos dos conceptos. Tres elementos claramente perceptibles allí en este capítulo 20. Bienvenidos, Padre Celestial, en este día, tiempo y hora. Queremos acercarnos a tu trono de misericordia, Señor, para alabarte, para glorificarte, para entregarte, Señor, nuestro tiempo, nuestro ser y nuestro ser. Que cada pensamiento, cada palabra y cada obra sean una alabanza de adoración a tu nombre. Que cada acción sea un testimonio de tu presencia en nuestra vida. Y seamos, Señor, dignos mensajeros de llevar este evangelio. Te clamamos, Señor, tengan misericordia del mundo y de este país. Son tiempos oscuros, Padre, y la humanidad ha extraviado el camino. Te rogamos, Señor, tengan misericordia del mundo y de nosotros. Te clamamos muy especialmente por nuestros seres muy amados. Te clamamos, Señor, por aquellos que pasan en este momento y en este tiempo necesidad, hambre, enfermedad, desesperanza, miedo, temor, angustia, hambre. Ante ti oramos, Señor, pero ante todo reconocemos, Padre, que tú eres Dios Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. A ti oramos y clamamos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, así las cosas, no se diga más. Capítulo 20, libro de los Proverbios de Salomón. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo.
Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono del juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay hoy multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es el hombre, es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entregues, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan la ley, guardan al rey, perdón, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica al corazón. Hablábamos en la introducción de esos tres elementos que casi que pudiera uno irse versículo a versículo e ir adentrándose en cada uno de esos planteamientos bíblicos. Es decir, de cada versículo habría mucho que hablar, mucho que aprender, mucho que escudriñar. Mas el tiempo es breve y tratar de sintetizar
Estos 30 versículos en una sola charla es un poco complejo. Máxime porque como bien es sabido, cuando uno como persona evangeliza, el primer evangelizado es uno. Luego, es mucho lo que hay por aprender sobre la palabra de Dios. Miremos cómo empieza el versículo 1, cuando habla de que el vino, la sidra, llevan a cometer errores y estas personas se hacen simplemente necias. Ahora bien, dentro de este tema del que se hace necio, es aplicable a nuestro medio cuando uno ve tantas personas, incluso algunas de ellas llamadas creyentes o cristianas, se conocen la Biblia del principio al fin, se la saben hasta en dos y tres idiomas, es una cosa impresionante. Conocen la doctrina, pero su obrar, su accionar, su proceder discrepa tremendamente de lo que su fe proclama. Y esto me trae a colación el libro de Santiago, cuando habla de que la fe sin obras es muerta. Entonces, hay personas que se la pasan de oración en oración y van a seminarios y escuchan prédicas y etcétera, etcétera, pero de aquello nada. Es decir, las obras no reflejan en lo absoluto lo que estas personas dicen creer. Es una forma muy cómoda de tener una fe de bolsillo, una fe que es adaptable a las circunstancias. Cuando me sirve, sí. Cuando no me sirve, no. Y la Biblia dice claramente, y en otras ocasiones, lo que la Biblia quiere decir, bueno, entonces, o todos en la cama o bajamos el colchón. Complicado. Ese versículo 1 es un llamado a la coherencia. Ahí dice que el vino es malo. No. Ahí dice que la sidra es mala. Eh, no. Lo que dice es que el que yerra, el que comete errores, el que se equivoca a causa de la sidra, a causa del vino, ese es necio. Pilas con esto. Así como este que acabamos de mirar, este versículo 1, nos podríamos detener uno, como les decía, e ir ahondando. Hay un planteamiento allí, seguido, versículo 2, versículo 3, que habla que el hombre que se aparta del conflicto, que se aparta de la contienda, es sabio. Y obviamente el que hace lo contrario es necio. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestra cultura? Somos felices braviando a todo el mundo. Y entre más duro brave, más varón, más importante, más creyente. Y esa es nuestra cultura. Entre más duro grite, es más serio. Pues que os bobo. Ah, pues es que os quién somos.
En vez de apartarnos del conflicto, somos felices metiéndonos al conflicto. Y entonces cuando uno va conduciendo, uno es feliz pegada del pito allá, dele a todo el mundo y tirando el carro. Y que, pues si me vas a agraviar, ok. Y es que vos quién sos. Esa cultura paisa es una cosa muy tremenda. Eso, tenemos peor fama que los santanderianos de mal genio. Tengo que está Culimbo, mire. Ay, abuelita. Ay, ¿para qué le digo? Mire. Ah, ojo. Y esto tiene un reflejo directo en lo que establecen los versículos siguientes, un tema de vanidad, de pensar que, de creerme que yo soy más que. Cuando la Biblia dice exactamente lo contrario. Y suelta allí una pregunta en el versículo 6. Una pregunta que uno dice, ups, ay carajo. ¿Sabe qué dice allí en el versículo 6? Tiene una pregunta que, mejor dicho, y mata al hombre. Dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El hombre vive tan metido en esa euforia personal, en ese impacto social, económico, en ese yo soy más que la Biblia suelta una pregunta clara y contundente. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, para que no queden por ahí picos, ni puntas, ni cabezas sin rodar, miraría uno lo que establece el libro de Proverbios, este mismo libro, por allá como en el versículo 31. Que es la misma pregunta, pero a la vez conversa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Allá lo veremos si el Señor nos lo permite en el capítulo 31 de este libro de los Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero por lo pronto en el 20 cae sobre la cabeza. ¿Sobre quién es el administrador primario de las cosas? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Precisamente por esa vanidad que el hombre tiene, precisamente a consecuencia de esa soberbia, de esa idolatría propia, de esa egolatría, la Biblia pregunta, pues, ¿y dónde hay un hombre de verdad? Un hombre que valga la pena, no hay. Si ve que es que el hombre es malo, sí, 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 por la mujer también pregunta, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, venga, nos vamos a dar pasito, ¿no? Tremendo. Y allá en el versículo 10 ocurre algo muy particular, porque ese versículo 10 vuelve y lo repite tal cual, casi que textualmente en el versículo 23. Estamos hablando del Proverbios 20. Lo que encontramos en el versículo 10 vuelve y lo repite en el versículo 23. Y es un tema que es inherente a la pesa y a la balanza deshonesta. ¿Por qué para Dios es tan importante esto? ¿Mm? ¿Por qué para Dios es tan relevante esto? No lo dice dos veces. Porque aquí se empiezan a combinar dos cosas que son trascendentes, no solo en la vida del cristiano, sino en ciertas doctrinas de fe y en la sociedad en la que nos movemos. Y es el tema de plata, dinero y fe. ¿Cómo es posible que una persona
que dice creer en Dios, que dice ser cristiana, esté tratando de hacer negocios chuecos, ¿sí? De comprar cosas robadas, de bregar a trabajar lo más posible sin cobrar impuestos, de evadir los impuestos, de cobrar más para poder tumbar a los otros, y encuentra uno respuestas en el mercado de la vida tremenda, respuestas como, pues por esa plata que más quería. El problema del balance y de la pesa deshonesta es que son eventos premeditados. O sea, usted arregla su balanza para que la medida sea alterada. Obviamente no a favor del comprador, a favor suyo. ¿Me entiende? La típica historia de cuando usted compra el paquete de fresas o de ochuas o de uvas y por encima las ve muy buenas, pero en el fondo están todas las podridas. Eso no se hace. La típica medida de la gasolina, cuando usted va y compra un galón y en la máquina registra 0,8 galones. ¿Qué pasó ahí con el 0,2? ¿Mm? Cuando usted por coger una contratación o un negocio ofrece el oro y el moro y a la hora de la hora nada de nada. Debe un momentico a ver qué pasó. Y he ahí el gran problema de nuestra sociedad, que por la cultura en nuestro medio es feliz entregándose al mejor postor, al más barato. Ojo, la Biblia nos hace un llamado muy claro a esto. La Biblia nos hace un llamado absolutamente claro y contundente al tema. Ojo con esas balanzas arregladas. Ojo con esas pesas y esas básculas arregladas. ¿Cómo lleva usted sus finanzas? No, es que de las finanzas me ocupo yo. Dios, ¿qué va a saber de finanzas? No, pues no, nada, ni nada, es el dueño del oro y la plata, no, pero él de eso no sabe, no, ninguno tampoco, no. ¿No es cierto? Ay, Dios, qué cosa. Y de esto se deriva precisamente allá en el versículo 13 un llamado a la coherencia en el actuar, un llamado claro y contundente a la diligencia. No es el versículo 13 un planteamiento al ayúdate que yo te ayudaré. Ese planteamiento es absolutamente absurdo, ridículo, antibíblico, anticristiano. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿cómo le parece? El versículo que no está en la Biblia, lo que todo el mundo sabe. El llamado que hace la Biblia es a la diligencia. Le dice, ojo, no sea amigo del sueño y de la pereza. Ojo, ojo. Es más, dice, el que tiene el ojo abierto tendrá su boca llena. En otras palabras, lo que nos está diciendo la Biblia es, si usted está despierto, atento, presto a escuchar la voz de Dios, a hacer lo que Dios le ha permitido hacer, entonces usted va a obtener unos réditos de hecho. ¿Ve la diferencia? Ah, pero como Dios es todopoderoso, yo me puedo sentar aquí en esta silla toda la vida y Dios todo me lo va a dar. Sí, claro, por supuesto. Sueñe pues, así no es como funciona. Dios te da herramientas, Dios te da unos dones, unos talentos, unas habilidades, unos conocimientos.
para que produzcas tu pan. La consecuencia de que hagas lo que Dios te ha permitido hacer con el conocimiento que te ha dado es que no te va a faltar nada. ¿Me hago entender? Es un llamado muy claro allí, versículo 13. Y esto se entrelaza claramente, es contundente con lo que dice Segunda Tesalonicenses. ¿Cómo que qué dice Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10? Y el que no trabaje, que no coma, ¿no? Escrito está. ¿Cómo va a decir la Biblia eso? Ojalá. Hágale, échale mano. 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 al 12. De nuevo, pues, que aquel que no trabaje, que tampoco coma. ¿No? Eso me recuerda un pueblo del que no recuerdo su nombre, donde los petristas querían todo regalado. El gobierno me da, el gobierno me da, el gobierno me da. Claro, el gobierno le da hambre, angustia, tristeza, enfermedad, pobreza. Sí, claro, miseria. El que no trabaje, que no coma. Miren cómo esto se entrelaza con ese llamado a la diligencia. No en vano, dice el refrán, al que madruga, le da Dios le ayuda. Ese es un refrán, eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es el llamado a la diligencia. Es decir, si usted quiere el milagro, sea diligente. Usted quiere que Dios le dé el milagro de conseguirle un empleo. Entonces empiece a hacer hojas de vida, vaya a entrevistas, hable con la gente, madrugue a voltear. Pero si usted levanta a las 11 de la mañana todos los días porque Dios le va a dar un empleo, complicado el tema, complicado el tema. Posterior a esto sigue un planteamiento que es muy claro, y lo vemos allá en el versículo 16, y es el tema de servir de fiador o servir de codeudor del extraño. La palabra muy clara dice, desvístalo. Lo dicho, aproveche. La palabra muy clara en la instrucción. Y no solamente aquí en Proverbios 20:16. La palabra es muy clara y hace la misma invitación en el capítulo 6 de Proverbios. Lo hace en el capítulo 11 de Proverbios, versículo 15, en el capítulo 22. Todas partes del libro de los Proverbios. Ojo, no seas fiador, no seas codeudor de nadie. La palabra es tan clara con eso. Y seguimos dando papaya y seguimos sirviendo cosas porque es que, ¿cómo le digo que no? Ay, 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 mejor dicho. Seguimos avanzando sobre este capítulo 20, ya llegando sobre el versículo 19. Hace un llamado absolutamente directo a algo en lo que Santiago dedicó prácticamente gran parte del capítulo 3. Y es algo que es reiterativo a lo largo de toda la Biblia. Y es el llamado de atención inherente al control y al manejo de la boca. Ujú, ujú, ujú. Ojo con lo que dicen, ojo con los chismes, ojo con los enredos. Un llamado claro, ojo al control de la boca. Aspecto, repito, que ya habíamos hablado con suma amplitud cuando estudiamos con alguna profundidad el libro de Santiago. Lo invito para que revise este recuento, capítulo 3 del libro de Santiago.
Y vamos ya acercándonos al fin de este capítulo 20 cuando sale a flote el único mandamiento que viene allí con promesa: honrarás a tu padre y a tu madre, y habrá largura de días en tu vida. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y esto tiene una consecuencia grande. Y aquí en el versículo 20 del capítulo 20 del libro de Proverbios, se hace una vez más un llamado a esta diligencia, a este honrar al padre y a la madre, para que no desaparezca, y lo dice allí muy claro en el versículo 20, la lámpara que te ha de servir como guía en la parte oscura y tenebrosa. Si no honras a tu padre y a tu madre, cuando las cosas se pongan feas, no va a haber forma de ser guiada. Tremendo. Y allí esto se junta con lo que dice el Salmo 119 allá sobre el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si usted tiene la palabra de presente, usted honrará como consecuencia a su padre y a su madre. Y la sabiduría que viene de lo alto estará permanentemente en su mente. Ojo, ojo, si usted no honra a su padre y a su madre, después, no sé qué, es la consecuencia. Miren que la forma en que se ha planteado el escrito bíblico es o de una manera coercitiva: si hace esto, entonces va a ocurrir aquello, pero si hace aquello, entonces no va a ocurrir esto. ¿Me hago entender? O de una forma secuencial. Cuando usted hace esto, como consecuencia va a ocurrir aquello. Y al revés, si usted desea que ocurra aquello, usted debe hacer esto. Es decir, lo que siempre hemos manifestado en este ministerio, Dios te da a través de su palabra una serie de tips, una serie de claves, una serie de procedimientos, una serie de indicaciones que si usted sigue detallada, cuidadosa y meticulosamente, no tiene que preocuparse en la vida. Por nada estéis angustiados, dice la palabra de Dios. Pero claro, como uno en su infinita orgía de neuronas no lee la palabra, no sabe hacer caso, no sabe escuchar, no escudriña la palabra, no sabe seguir instrucciones, ahí tiene. Blanco es, frito se come, gallina lo pone. El atún. ¿Me estoy haciendo entender? Y la Biblia es muy clara con todo esto. Plantea por allá sobre el versículo 24 algo que es absolutamente contundente. Dice algo que es bastante denso. Dice allí: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá su camino? Tremendo. Y vuelvo a traer a colación Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Reitero algo sobre lo que este ministerio es particularmente incisivo.
estudie la palabra de Dios. La Biblia no se lee, se estudia, se escudriña, se guarda en la mente, en el corazón, se medita de día y de noche en ella y nada faltará en la vida. Y cuando haya angustia y tribulación, la palabra te confortará. Es absolutamente claro y fascinante este capítulo 20 del libro de los Proverbios. Por último, establece allí, en el versículo 25, un procedimiento, una de esas claves que les mencionaba ahora. Y da el orden claro de seguir una instrucción. Allí en el versículo 25. Dice, antes de que usted haga un voto de consagración, reflexione. Yo lo hago al revés porque tú sabes lo que sé. Y eso es lo que dice la Biblia. Primero, reflexione y después hace el voto de consagración. Pero nosotros hacemos exactamente lo contrario. Primero nos comprometemos, primero hacemos lo que vamos a hacer y después nos ponemos a pensar en el tema. ¿Y yo por qué hice esto? ¿Y yo por qué me metí en esto? ¿Yo por qué compré aquello? ¿Yo por qué le dije que sí? ¿Yo por qué le dije que no? Y esto tiene mucho que ver con estas campañas de mercadeo que nos inundan hoy día a día. Nada en la naturaleza procede con afán. Nada en las cosas de Dios es inmediato. No porque Dios no lo haga, Dios lo hace, lo puede hacer y lo ha hecho, pero no es lo común en las cosas de Dios. Dios es un poco más profundo en todas sus cosas. Dios lo que nos dice es, mire, revise, reflexione conmigo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo lo voy a guiar. No al revés. Aproveche ya, si no lo hace ya, va a perder la oportunidad de la vida, que se pierda. Es que, ¿cómo le va a decir que no a esta oportunidad única? Tiene 3 minutos ya para decir que se pierda. Dios nunca procede con afán en las cosas. Nunca. Ojo, piénselo. Por último, Dios nos habla de que la disciplina, aunque duela, es importante para el ser humano. Y Dios al que ama, lo disciplina. Le invito a que lea nuevamente, reflexione, medite sobre este capítulo 20 del libro de los Proverbios de Salomón. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ministre, que el Señor nos haga justicia en este día y nos esconda bajo sus alas. Amén.